Bueno, estamos hablando sobre la insuficiencia de inteligencia. Un poquito dándonos cuenta, la definición dice, la definición mental, deficiencia mental, es un trastorno definido por la presencia de un desarrollo mental incompleto o detenido, caracterizado principalmente por el deterioro de las funciones concretas de cada época de desarrollo y que contribuyen al nivel global de la inteligencia, tales como las funciones cognitivas, las del lenguaje y otros. Un ejemplo que daba su compañero, lógicamente, estas personas con ciertas discapacidades intelectuales, que son los que tienen síndrome de Down, pueden cometer hechos delictivos que lógicamente estaríamos hablando de inimputables, ¿no? Bueno, ¿algún comentario más, por favor? ¿Algún comentario? Eddie. Bueno, estoy pasándoles de su compañero Eddie, el que ha hecho su exposición ahora, tanto sus diapositivas como sus preguntas. ¿Me escuchan? Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, doctor. Sí, doctor, lo escuchamos. Bueno, hoy día sería nuestra última clase, en realidad, con la exposición de su compañero. Espero que estén todos los que tenían que participar en las exposiciones, ¿no? Eddie, ¿cuál es su nombre? Eddie Mamani Macías, ¿verdad? Katari Arias Robert. A ver, integrantes del grupo 1, Mir, Angulo, Sergio, Mauricio, ¿se encuentra? Sergio. Sergio. Jason. Jason.
Hola, ¿me escuchan? Sí, doctor. Sí, Liz, solo que el compañero Jason indica que tiene problemas con el audio. Sí, eso justamente quiero hablar con él, porque en realidad él tendría que exponer hoy día como última oportunidad, porque no ha expuesto. A ver, eso quería revisar con ustedes, por favor. Mir ha expuesto, Adriázola ha expuesto, Conde ha expuesto, Marca ha expuesto, Rojas Cristian Marcelo, ¿se encuentra? Creo que no, doctor. Ya, a ver. Por si acaso, Rojas Cristian Marcelo no expuso, se le ha dado la oportunidad de que me busque o que me hable para ver cómo es su situación, entonces estaría perdiendo esta actividad del segundo parcial. Después, Santa Cruz ha expuesto, Obando ha expuesto, Arnés también ha expuesto, Cachi ha expuesto, Caero también ha expuesto, Arnés ha expuesto, Catalán ha expuesto, Chayapa, Chinche, Juan Carlos. ¿Se encuentra por si acaso? No se encuentra, doctor. No ha expuesto, no sé cuál será su situación de él. ¿Está pasando clases con ustedes? De manera regular, no, doctor. A ver, les estoy mandando un mensaje de texto para que no se quejen, ¿ya? Un segundito, por favor. Entonces estaríamos hablando de Chayapa, que ya se le ha mandado. Rojas, Cristian Marcelo. Igual también se le está mandando. Bueno, los dos no habrían expuesto. Y bueno, Katari Arias Robert, que tampoco ha expuesto. Jason, ¿me puedes escribir por WhatsApp, por favor? A ver, veremos. Se ha salido y está volviendo a ingresar. A ver, veremos si es que va a exponer o se va a quedar así. Jason, Hola, licenciado, buenas noches. Jason, tú no expusiste, ¿verdad? Doctor, aún no. Ya, puedes Pero ahora, si serías tu última oportunidad. sí, doctor, por favor. Ya, a ver, comparte tus diapositivas. Doctor, tengo problemas con mi otro dispositivo ahora mismo. Ya. O me puedes Y mandar a mí por WhatsApp. Yo los comparto, sí, así por tú favor. expones como ha hecho su compañero Eddie. Sí, por favor, porque creo que no me oyeron nada. Activé mi audio y no da. Ya. A ver, páseme sus diapositivas. Está bien. Guardaremos unos minutitos, por favor. Les pido su comprensión para darle su oportunidad a su compañero. Está bien, doctor.
En todo caso, un poquito hasta que se vaya actualizando su compañero, recordarles, por favor, les voy a mandar por WhatsApp los temas que serían de exposición, que son los que, perdón, del examen, que son los temas que ustedes mismos han expuesto. Ya les estoy mandando los títulos nada más de los temas de exposición, que serían 4 temas. Que serían, a ver, les voy a compartir, por favor. Hoy ya está en WhatsApp, ¿no? Que serían la acción y su ausencia, la tipicidad y su ausencia, la antijuricidad y las causas de justificación, y por último, la imputabilidad y las causas de inimputabilidad. Esos 4 serían los temas de exposición, de examen, que serían el próximo día viernes, que cada persona, ya ha subido los correspondientes diapositivas como los bancos de preguntas. Disculpe, doctor. Ahora sí, le llegó mi archivo. Sí, estoy ahorita descargándolo, un minutito. Está bien. Ya, ahora sí. ¿Está listo? Sí, doctor. Ya, le estoy compartiendo ya. Me confirma que está viendo sus diapositivas y me va Sí, señalando. doctor. Ya. Cuando guste, inicie, por favor. Buenas noches, compañeros. Doctor, buenas noches. Voy a presentar el tema 13, la imputabilidad y las causas de inimputabilidad. Por favor, doctor, la siguiente diapositiva. Imputabilidad. La imputabilidad es la capacidad del ser humano para entender que su conducta lesiona los intereses de sus semejantes y su actuación significa atribuir a alguien de las consecuencias de su actuar. Se entiende todo lo contrario a la imputabilidad, ya que es inimputable quien actúa sin voluntad y conciencia, es decir, no tiene la capacidad de entender y querer al momento de cometer el acto punible. La otra diapositiva, doctor, por favor. Teorías tradicionales y modernas de la imputabilidad. La teoría del delito es un sistema de hipótesis que exponen, a partir de una determinada tendencia dogmática, cuáles son los elementos que hacen posible o no la aplicación de una conciencia jurídica penal o una acción humana. Por favor, doctor, la otra diapositiva. El estado peligroso. Predisposición a la delincuencia de un individuo cuya situación no constituye en sí misma un atentado al orden social y a la que no se atribuye reprobación alguna, lo cual explica la falta de carácter aflictivo e infamante de la medida de seguridad que sanciona tal estado. Las formas de peligrosidad, de las formas, sí. Psiquiatras, psicólogos y criminólogos distinguen 2 tipos de peligrosidad, siendo la primera crónica o permanente
que se presenta por la general en casos de psicopatía y otros delincuentes de difícil readaptación, mientras la segunda se refiere a la peligrosidad aguda, que es más bien episódica. Por favor, doctor, la otra diapositiva. Un poquito podríamos abundar en el tema de la peligrosidad. ¿En qué circunstancias consideramos de que existe peligrosidad y cómo una persona podría ser peligrosa? Cuando hablamos de aquellas personas que ya son delincuentes prontuariados, ¿no? Avesados, esas personas que entran constantemente a la cárcel, esos delincuentes, por ejemplo, que son auteros, que se los detiene muchas veces cometiendo delitos bastante violentos, ¿no? Con armas o que han cometido, por ejemplo, asesinatos. ¿Se acuerdan? Hace un par de años se escuchaba mucho el tema del taxi blanco, que a sus víctimas les asaltaba y que en algunas circunstancias eran muy violentas sus robos, ¿no? O algunos, por ejemplo, ladrones de autos que incluso han matado a sus choferes con la idea, digamos, de eliminar cualquier rastro para que se los identifique. Entonces, estaríamos hablando de personas que en esas circunstancias causan bastante peligro, bastante zozobra en la sociedad, ¿no? O, por ejemplo, también estaríamos hablando de La otra diapositiva. ¿Perdón? Siga, doctor. Ahora, si estamos hablando, por ejemplo, de un inimputable, una persona que podría causar un peligro grande sería, por ejemplo, estos loquitos que en algunos casos no son peligrosos, pero puede darse la peligrosidad. ¿Se acuerdan hace un par de años? No sé qué habrá pasado con esta persona, el famoso denominado Tarzán. ¿Han escuchado sobre él o lo han conocido? Era un hombre Sí, doctor. de mediana edad que andaba especialmente por la cancha totalmente desnudo, ¿no? Que parecía tranquilo, que en algunos casos se ponía medio violento, pero normalmente era tranquilo. Pero se dio algún caso en el cual, por ejemplo, incluso hasta violó ¿no? a una cholita. No sé si escucharon esto, que obviamente causaba un peligro, especialmente para las mujeres. ¿Escucharon sobre ese caso? ¿Alguien se enteró? No, doctor, Ese la verdad caso que no. Ese caso específicamente no, doctor, pero sí tuve la oportunidad de conocerlo. Aparentemente no parecía peligroso, pero en ciertas ocasiones tenía una actitud bastante peligrosa. Y es por eso que las personas, al solo verlo, empezaban a escaparse, ¿no? ¿Quién era? ¿Cómo era? Efectivamente su denominativo era Tarzán, ¿no? Porque andaba desnudo, alguna vez andaba con una bolsa de hule en el rabo, pero no llevaba ningún otro traje, otra ropa, ¿no? ¿Por dónde andaba este? Generalmente por el mercado La Pampa, por lo que es la San Martín, alguna vez lo veía en el mercado Calatayud, otro en el mercado San Antonio. Ya. Bueno, tal vez era el mismo, ¿no? Pero sin duda, obviamente, ese podía causar pues un peligro latente en lo que es la sociedad, porque no se sabía cuál podía ser su reacción, ¿no? Hay otro caso, doctor. A No sé ver, si usted o mis compañeros la conoce. Es está la compañera Inés de la Universidad de San Simón. sí, sí. Está
tiene un problema mental que agrede a las personas y otros momentos creo que recupera su conciencia. Ya sí la conozco, a Inés, ¿no? Es una muchacha de ya mayorcita, ya no es tan joven, que anda pues con sus pichicas, con sus medias, que en algunos casos, por ejemplo, es tranquila, ¿no? Pero en otros casos, por ejemplo, habla consigo misma y en algunos casos, digamos que te topas con ella o dices algo, se siente agredida y te empieza a gritar. No sé si ustedes la han visto en esas características. Yo en una oportunidad estaba parado en la Jordán Oquendo y la vi pues, ¿no? A Inés bastante agitada, bastante molesta, si vale el término, agrediendo verbalmente a una persona. Y el muchacho, en vez de tranquilizarse, ver su situación de que estaba mal, les respondía, ¿no? Y esto obviamente ocasionaba de que Inés reaccione mucho más violentamente. Sí, sí. En alguna ocasión a nosotros, bueno, a mí en especial bueno, ella igual, o sea, hay momentos que por eso tiende a darse agresiva y corretea, ¿no? A uno, lo hace escapar, porque yo vi ocasiones que sí, los hacía correr, pero hasta llegar a alcanzarlos y agredirlos. Pero pasaba 2, 3 minutos y cambiaba de actitud y era otra persona, digamos. Empezaba a gritar. Sí, sin duda es una persona que podríamos hablar, digamos, de que puede causar cierta peligrosidad. Pero también hay otras personas con cierta discapacidad o loquitos, si vale el término, para un poquito para entender mejor, más claramente, que son bastante tranquilos, ¿no? Yo me acuerdo de un caso de un señor, no sé si ustedes lo han visto, el señor de las bolsas, algo así le decían, porque era una persona mayor, hombre, de ojos claros, barbado, que tenía bolsas en su cabeza y que era bastante tranquilo, que no agredía a nadie, normalmente se paraba en la plazuela Bush, en la plazuela Sucre, con sus cigarritos, se sentaba, no molestaba a nadie. ¿No? En esos casos podríamos distinguir entre las personas que normalmente pueden ser violentas y en los casos que no. ¿Ya? ¿Algún comentario, por favor, para si no dar continuidad a su compañero? Doctor, Sí, por favor. yo viví un caso parecido a eso, que es del municipio de Quillacollo. Se puede decir como un loquito, algo se puede tomar, que caminaba en la Plaza Bolívar, que en las horas de las mañanas, cuando se puso la hora pico, esa hora de que iban los estudiantes a pasar clases, a subir a las movilidades en la Plaza Bolívar, había uno que ponía así cajas en alrededor de toda la plaza, y se puede decir que se veía que era tranquilo. Y en toda la plaza empezaba a poner cajas, armaba diciendo que era su auto, algo así, pero la persona que pasaba por encima de él o se lo movía algo, ya empezaba a agredirle físicamente. Le alcanzaba y le empezaba a pegar hasta dejarle como si fuese inconsciente, porque no estaba en esa conciencia. Porque en lo después, si no le hacías nada, como se puede decir, a sus juguetes, esa persona estaba totalmente tranquila. Ya. Bueno, perfecto. ¿Puede continuar, por favor, con su exposición? La otra diapositiva, por favor, doctor. ¿Ya está? La imputabilidad disminuida. Esta trata de reconocer aquellas situaciones en las que la persona actuando en su calidad de imputable se le disminuyen sus particulares condiciones volitivas e intelectivas, y esto la ubica en el umbral, en los límites de imputabilidad, pero sin sacarlo de tal ámbito, por cuanto a pesar de esas sensibles mermas de su capacidad de comprender y determinarse, sigue conservando esa capacidad en circunstancias indudablemente precarias. La otra, por favor, Ya. doctor.
Entonces, aquí podríamos hablar mucho de lo que hemos estado hablando, ¿no? La imputabilidad disminuida en el caso de la emoción violenta, en circunstancias, por ejemplo, en las cuales uno puede disminuir su responsabilidad, el consumo de bebidas alcohólicas. Yo me acuerdo, alguna vez hice un análisis, ¿no? Y decían, el consumo de bebidas alcohólicas puede ser una disminuyente o que pueda empeorar la situación en la comisión de un delito. Dentro de una lógica estamos hablando de que el consumo de bebidas alcohólicas pueden dejar en un estado disminuido de la capacidad, ¿ya? Pero como decía también su compañero, puede ser también una responsabilidad el tomar la decisión de consumir. Yo me acuerdo un caso, cuando yo era estudiante de la universidad, el docente nos planteó una pregunta y nos decía, ¿no? ¿Qué ocurre, por ejemplo, si una persona entra a una vivienda y con notablemente con tufo alcohólico y señala que se ha equivocado de casa? Será, digamos, que es culpable por el delito de allanamiento o robo frustrado o hurto frustrado, dependiendo de la circunstancia. ¿Qué creen? No, Personalmente creo que no, pero un poco extraño porque ¿cómo entraría, no? Tendría que haberse pasado la pared, eso es lo extraño. Ya, les aclaro un poco más la idea. Resulta de que, en contexto, una persona ingresa a una vivienda, los propietarios se dan cuenta del ingreso de esta persona desconocida, lo detienen y él señala de que se ha equivocado, ¿no? Dice que se ha olvidado o ha perdido su llave, no ha podido ingresar, entonces se ha bardeado pensando que era su casa. ¿Qué opinan? ¿Es creíble? ¿No es creíble? Podríamos considerarle que tiene una disminución de su capacidad por el estado, digamos, del consumo de bebidas alcohólicas. Personalmente creo que sí, podría sería un ser. poco gracioso, ¿no? Pero sí. Ahora, es interesante un poquito hacer análisis específico, ¿no? De que en algunos casos también los ladrones consumen bebidas alcohólicas con el afán de envalentonarse, ingresar a una vivienda para robar, ¿no? Ahora, el estado de embriaguez, como habíamos hecho el análisis de esos datos, es bastante difícil comprobar porque puede estar oliendo alcohol, pero no necesariamente esté con sus capacidades disminuidas. ¿Qué creen? No sé si Yo alguna creo vez que ustedes han usan consumido alguna bebida ese, alcohólica. Algunas bebidas, por ejemplo, te dejan rápidamente tufo, pero no necesariamente están inconscientes. Quería decir algo, por favor, perdone. no, yo creo, doctor, no, solo quería decir que quizás ellos, o sea, están conscientes, pero a través de de esta imputabilidad disminuida, ellos entran, digamos, con malas intenciones, con intenciones de robar. Podría ser, ¿no? Estaría un poquito considerándose la buena fe, ¿no? Del ciudadano. Pero si hablamos, por ejemplo, que una persona entra a una casa supuestamente con la idea de que es su casa y le encuentras, por ejemplo, en una bolsa, instrumentos que son claramente susceptibles para un robo, ahí ya su duda razonable que se ha equivocado su casa, ya pues queda un poco, digamos, en lo incierto, ¿verdad? ¿Qué opinan? Claro, en eso tiene razón, doctor. Tendríamos que analizar bien los casos específicos. En el primer caso, si la persona no tiene nada, ni, incluso ni una mochila o algo en cual podría transportar los objetos robados, se puede entender, ¿no? También si viéramos cómo está caminando,
si se le ve efectivamente mareado o si estuviera caminando como si estuviera completamente sano, ahí se podría ver, ¿no? Pero en el segundo caso, como usted menciona, ya no, ya no sería imputabilidad disminuida, porque ya eso, si tienes objetos para hacer un robo, pues bueno. Un poquito nos pareciera asado, ¿no? Bueno, continúe por favor su exposición. La siguiente diapositiva, doctor. Ya. Las acciones liberae in causa. Las acciones liberae in causa son aquellas libres en su causa y consisten en que el sujeto, antes de cometer el delito, realiza actos de manera voluntaria o culposa que le colocan en un estado en el cual no es imputable y comete un acto criminal. Por favor, la otra diapositiva. La imputabilidad psicológica como base de la imputabilidad es la aptitud de una persona para responder de los actos que lleva a cabo. Dicha aptitud implica la capacidad de comprender lo justo, lo injusto de un hecho de inteligencia a la vez que la capacidad de dirigir libremente la conducta. Por favor, la otra diapositiva, doctor. La imputabilidad en nuestra legislación, artículo 17 del Código Penal. Está exento de pena el que en el momento del hecho por enfermedad mental o por grave perturbación de la conciencia o por grave insuficiencia de la inteligencia no pueda comprender la antijuricidad de su acción o conducirse de acuerdo a esta comprensión. La otra, por favor, doctor. Perdón, si analizamos lo que dice el artículo 17 del Código Penal, ¿no? Dice, está exenta de pena. ¿Qué hablamos del exento? Es que no tendría pena, ¿no? El que en el momento del hecho por enfermedad mental, en el caso estaríamos hablando de que una persona está loca, no puede ser castigada, o por grave perturbación de la conciencia, ¿no? Nuevamente entramos, perdón un ratito, nuevamente entramos al ejemplo del coronel Arteaga que estábamos hablando hace rato, ¿no? Que él demostrando su perturbación en su estado de conciencia, porque él decía, ¿no? Yo estaba en un estado emocionalmente desgastado, tanto tiempo que tenía el proceso, el cual no avanzaba, las burlas, incluso él decía, ¿no? Que habría sido amenazado en su vida, por eso andaba armado. No nos olvidemos ciertos parámetros para hacer este análisis, ¿no? Él es de profesión militar, ¿no? Ha sido instruido, ha sido adiestrado para matar. Eso es lo que hace, en pocas palabras, un militar, ¿no? Está preparado para defender a la patria y utilizar armas de fuego, ¿no? Por otra parte, también tenía la formación de abogado, por consiguiente, también tenía conocimiento amplio de lo que son las leyes y, lógicamente, el procedimiento. Ahora, eso no impide de que tenga, pues, grandes niveles de frustración, mucho más siendo uno abogado. No sé si alguna vez les ha ocurrido a ustedes que cuando uno tiene un problema legal, es muy difícil dar opiniones jurídicas porque obviamente nos vemos afectados emocionalmente en la problemática, más en un proceso penal. Se dice, ¿no? Un buen ejemplo y un consejo, cuando uno tiene un proceso judicial, no es bueno que uno mismo atienda su causa, porque obviamente no existe la tranquilidad, la, ¿cómo decirlo? No va a poder actuar fríamente
¿no? Sin apegos emocionales. Es un hecho que es real, ¿no? Entonces, la perturbación de la conciencia claramente nos dice de que una persona puede encontrarse en una situación en la cual no tiene una tranquilidad, una conciencia y puede cometer un hecho delictivo, entonces no tendría que ser castigado. O por grave insuficiencia de la inteligencia. En el caso estamos hablando de un muchacho de síndrome de Down que fácilmente podría agarrar un cuchillo, podría agarrar un arma de fuego y en su escaso razonamiento puede estar jugando y puede causar lesiones o incluso matar a una persona, ¿no? No puede comprender la antijuricidad de su acción y conducirse de acuerdo a estas comprensiones. Bueno, ¿qué opinión tenemos, por favor, respecto al artículo 17 del Código Penal? Por favor. Doctor. ¿Sí? Hay un caso, no sé si entra ahí, pero es el caso de, digamos, hay un muchacho que tiene en edad, o sea, tiene 35 años, pero mentalmente tiene 9 años Ya. y actúa como tal, pero con intenciones, o sea, con intenciones de una persona ya madura, de su edad, de 35 años. Ya. A ver, ¿qué ha hecho para que, digamos, veamos un poquito el acto si constituye antijurídico o no? Agresión sexual. Ya, o sea, a ver, nos recapitulemos. Una persona de 35 años aproximadamente, ¿no? Físicamente desarrollado, pero con una edad mental de 9 años. Agrede sexualmente a una mujer, Así es. ¿no? Y lógicamente se consume el acto. Sí, doctor. Ya, ahí podríamos ver, digamos, esta última parte, ¿no? No puede comprender la antijuricidad, porque un menor de 9 años comprendrá o tendrá la comprensión de que es delito, primero, que es antijurídico y que es una violación. Una persona mayor ya concibe, ¿no? Del respeto a las personas y lo que es los actos sexuales. Tal vez esta persona con discapacidades disminuidas intelectuales simplemente ha dado rienda a sus deseos, ¿no? Más primitivos. No nos olvidemos que los hombres o los niños, por ejemplo, tienen erecciones, pero su comprensión simplemente es satisfacer